no estamos en disposición de poder frenarlo, sino casi más en disposición de tratar de mitigar al máximo posible y adaptarnos. Y hay ya muchos sectores sociales que no van a poder sobrevivir en condiciones decentes ante los cambios aceleradísimos que se están produciendo en relación al cambio climático y al calentamiento global, ¿no? Bueno, este deterioro y este agotamiento, este estrujamiento, digamos, de la esfera material de la economía, de la parte de la naturaleza, durante mucho tiempo ha confrontado en la sociedad, incluso también en sectores supuestamente emancipadores y de izquierdas, ha confrontado con la idea de decir, bueno, merece la pena sacrificar este asunto porque a cambio obtenemos riqueza y obtenemos bienestar, ¿no? Y también ahí tenemos que mirar un poco los datos de qué es lo que ha sucedido desde el despegue de la civilización industrial, ¿no? Y desde el despegue de la civilización industrial lo que nos encontramos es que las desigualdades han crecido en todos los ejes de dominación. Es decir, el modelo industrial se construyó desde el principio sobre la base de una lógica absolutamente colonial, y con los recursos de los países ricos agotados, lo que se produjo fue un proceso de saqueo de los recursos naturales de otros lugares. Primero en procesos coloniales, ya desde el mal llamado descubrimiento de América, y posteriormente a través de las normas, por ejemplo, de la Organización Mundial del Comercio, del Fondo Monetario Internacional, se ha seguido saqueando los recursos naturales, estableciendo unas diferencias entre lo que llamamos norte global y sur global brutales, en términos de renta y en términos de acceso a la riqueza, pero también en términos de uso de la naturaleza, ¿no? Es decir, hay un indicador que es la huella ecológica, que traslada a unidades de superficie de la Tierra la cantidad de tierra, digamos, que una persona, una ciudad, un país necesita para sostener su estilo de vida. Y lo que vemos es que si toda la población del planeta tuviera el estilo de vida material, uso energía, material, estatal, que tiene una persona del Estado español, la media de una persona del Estado español, ahora mismo harían falta más de 3 planetas. Como la media de una persona de los Estados Unidos, más de 5. Como la media de un sueco o de un noruego, y hablo de Suecia y Noruega porque tienen fama de ser muy sostenibles, más de 4. Como la media de una persona de Kuwait, harían falta 12 planetas. Es decir, que nos encontramos en un momento en el que tenemos un planeta bastante agotado, y esto significa que cuando hablamos en términos de cooperación o en términos de solidaridad, parece evidente que este modelo, en cuanto a su consumo de materiales y energía, es imposible de extender al resto de la gente. Por tanto, una vía clara para que quienes no tienen lo suficiente accedan a los mínimos es que quienes sobreconsumen muchísimo más de lo que les posibilitan sus propios territorios reduzcan de una forma clara el consumo material. Es decir, y esto nos lleva a lo comentábamos antes, cuando decía Rajoy, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, era una estafa. Pero lo que es claro es que los países enriquecidos viven desde luego muy por encima de las posibilidades que les otorgan sus propios territorios. Es un modelo absolutamente colonial que se sostiene de una forma caníbal a partir de otros territorios, de otros materiales y de otras energías. Si tú le pusieras ahora mismo una valla a la periferia del Estado español, o al de Francia, o al de Alemania, o al de Japón, o al de Bélgica, y no se dejaran entrar ni materiales, ni energía, ni salir residuos, la misma valla que se le pone a las personas migrantes, aquí no durábamos ni 10 días. Porque hoy tenemos unas huellas ecológicas y unos metabolismos urbanos y también rurales, un metabolismo económico que se sostiene con cargo al resto del mundo. Y ahí nos encontramos con un problema esencial, ¿no? Claro, a partir de los años 70, que es cuando se produce la primera crisis del petróleo y se publica el informe sobre los límites al crecimiento, nos encontramos con que Piketty lo trabaja bastante bien en el libro sobre las desigualdades que publicó hace mucho, ¿no? Nos encontramos con que desde los años finales de los 70 el sistema económico capitalista se está mostrando incapaz de regenerar las tasas de ganancia del capital sobre las bases de la economía real. Se ha probado de todo.
y directamente las tasas de crecimiento no se pueden mantener sobre las bases de la economía real. Por eso se ha apostado por la financiarización de la economía y la especulación y el crecimiento de la economía no real, que lo que hace es disparar hacia el futuro la formación de grandes burbujas, digamos, los costes de hacer crecer la economía de esta manera, ¿no? Y según se va profundizando la crisis ecológica, lo que va sucediendo es que el cerco de los países que pueden vivir con esta lógica se estrecha. Por eso, a partir de la burbuja inmobiliaria, de la explosión de la burbuja inmobiliaria y de la crisis de las hipotecas subprime, esta última, de 2007-2008, lo que nos hemos encontrado es que ese cerco que separaba el norte global del sur global se estrecha. Y dentro de la rica Europa empieza a aparecer una propia periferia integrada por países como Italia, Grecia, España, Portugal, Irlanda, que empiezan a ser el foco que empieza a quedar expulsado de esa lógica rica, ¿no? Y ahora sí nos encontramos con que aquí también, en los últimos años, se han profundizado muchísimo las desigualdades. Hablamos de millones de personas en situación de exclusión. Comentábamos mientras tomábamos el café la experiencia que habéis tenido hace unos días en los barrios. Eso está pasando en muchísimos barrios de muchísimos lugares del Estado español. O sea, gente que ya ni cuenta en las cuentas del sistema y que comienza en una espiral de degradación que pasa porque primero no puedes pagar la factura de la luz, luego no pagas la del agua, empiezas a tener problemas con el aseo, te encuentras fuera de tal y como funciona la espiral de la degradación, que bueno, está bastante trabajada desde hace un montón de tiempo, pero que la estamos viendo ahora mismo materializada en barrios donde pensábamos que no podía suceder, ¿no? Nos encontramos también con millones de personas en situación de desempleo, en un desempleo que por más que te hablen de recuperación no baja, es decir, pueden subir 100.000 puestos de trabajo de las contrataciones precarias del verano, que volverán a perderse en el mes de octubre, no baja porque bajo esta lógica es imposible que pueda bajar, bajo esta lógica del metabolismo económico, ¿no? Y nos encontramos también con que las propias personas que tienen empleo no pueden escapar de la pobreza. Es decir, hay muchas personas empleadas que son pobres porque ya las propias condiciones laborales son generadoras de pobreza, ¿no? Y en esta lógica de desigualdad nos encontramos también con lo que está sucediendo dentro de los hogares. Y es que dentro de los hogares se están profundizando las desigualdades también en términos de género, dentro y fuera de los hogares. Porque la política de recortes que se ha seguido, cuando recorta en becas de comedor, cuando recorta en escuelas infantiles, cuando recorta en la raquítica ley de dependencia que había, pero que algo cubría, cuando recorta en las asignaciones para el cuidado de la vida vulnerable, ¿dónde se recoge todo ese trabajo que no se puede dejar de hacer? Todo eso cae dentro de las casas. Es decir, son las familias las que están actuando como mayor amortiguador de los recortes del sistema. Y las casas, las familias, son como las grandes corporaciones del patriarcado. Son estructuras desiguales donde son mayoritariamente mujeres, y queda reflejado en todas las encuestas de uso del tiempo y en todos los indicadores al uso, quienes están cargando sobre sus espaldas y sobre sus cuerpos ese incremento de trabajo de reproducción cotidiano de la vida que se está produciendo porque socialmente dejamos de hacernos cargo de ello, ¿no? Yo no sé aquí, pero en Madrid, por ejemplo, hay mucha gente que está sacando a los mayores de las residencias porque necesitan la pensión del mayor para sostener la economía doméstica. Esos mayores que salen de la residencia hay que cuidarlos en algún lugar. Y lo que sucede es que se está agravando eso que el feminismo denominó la crisis de cuidados. Es decir, esa tensión estructural que existía se agrava, se hace más dura y es una crisis que ha llegado para quedarse si no cambiamos el modelo. Ha llegado para quedarse porque ya tenemos todos los datos encima de la mesa de hasta qué punto se han mermado las reservas de los fondos de pensiones. Y por otro lado tenemos una pirámide demográfica absolutamente invertida. Es decir, que ni siquiera con la lógica injusta del patriarcado y de la asignación casi en solitario a las mujeres del trabajo va a ser posible cuidar y reproducir cotidianamente la vida, ¿no? Por tanto, la crisis de cuidados, la crisis de desigualdades va muy asociada también y está muy relacionada, o al menos correlacionada,
con esa crisis de energía y materiales y con esa crisis ecológica que señalábamos, ¿no? Son dos profundas crisis enormemente materiales, porque se relaciona directamente con la codependencia y la interdependencia que comentábamos antes, ¿no? También se profundizan las desigualdades, y quería ponerlo como ejemplo porque a mí me parece paradigmático en términos de procedencia. Yo creo que ahora mismo tenemos encima de la mesa, vamos, delante, todos los días, la mal llamada crisis de refugiados. Las personas refugiadas de Siria, cuando nos vamos a las causas estructurales de la salida de personas sirias, nos encontramos un conflicto bélico y un conflicto de poder que está directamente relacionado con los recursos energéticos, es decir, con la apropiación de recursos energéticos, y muy directamente relacionado con el poder y la intervención imperialista de los países enriquecidos, ¿no? Pero luego nos encontramos también con que se produjo una migración de las personas sirias del medio rural a las ciudades por una sequía brutal que ha sido profundizada y que ha sido agravada por las dinámicas de desertificación del cambio climático. Estas personas llegan a las ciudades, ahí se encuentran lo que se encuentran, empiezan a salir, y han salido sobre todo a los países de alrededor, que son los que tienen la mayor carga de refugiados, y algunas han empezado a intentar darle el salto a Europa. Y en Europa se encuentran con esta valla que les dice: aquí no cabéis. O sea, para mí es una dinámica absolutamente fascista. Hay un fascismo explícito cuando decimos aquí no caben, pero hay un fascismo inconsciente pero evidente en aquellos sectores de población que dicen ayudemos a los refugiados, pero ni tocar los metabolismos económicos. O sea, hay una esquizofrenia entre querer ser solidario con las personas refugiadas y a la vez tener economías que dependen del saqueo de los recursos de esos países, ¿no? Y ahí nos encontramos con un problema esencial que se va a ir agravando en la medida en que cada vez ese estrujamiento, ese extractivismo de las últimas gotas de vida que quedan en la tierra se vaya profundizando si no hacemos nada para provocar un cambio radical en la forma de organizar la vida, ¿no? Bueno, voy un poco mal. Voy a acelerar un poco. Aquí nos encontramos con un poco la lógica que quería señalar, y que es una de las claves o uno de los núcleos centrales de la crítica de la economía feminista y de la economía ecológica, ¿no? Y es preguntarnos cómo es posible que hayamos llegado en plena sociedad de conocimiento y llamada de conocimiento, y en este momento en el que se tiene tanta información y se conocen tantas cosas, haber llegado a construir este modelo, ¿no? Y nos encontramos con que si analizamos cómo se ha construido la economía bajo el paradigma que domina hoy, la economía neoclásica, nos encontramos con algunas explicaciones o con algunas, digamos, de las pautas que nos pueden ayudar a cómo se ha creado esto, ¿no? Y aquí nos encontramos con la propia noción de producción. La producción dentro de las sociedades capitalistas, no me da tiempo a contar un poco cómo evolucionó la noción de producción, pero la producción dentro de las sociedades capitalistas plantea algunos aspectos que yo creo que merece la pena discutir, ¿no? Y es la reducción que se ha producido del concepto de valor al concepto de precio. Es decir, dentro de las sociedades, dentro de la economía capitalista, solo tiene valor económico aquello a lo que se le puede asignar un valor monetario. Y aquí nos encontramos con un primer problema, porque muchos de los procesos que están detrás de las relaciones de codependencia e interdependencia no tienen valor monetario. Ni la polinización, ni el ciclo del agua, ni la fotosíntesis, ni una vejez que merezca la pena vivirse, aunque luego, como veremos, se le quiere poner precio a todo, ¿no? No tienen precio, y al no tener precio no forman parte del campo de estudio económico. Esta reducción del concepto de valor a precio ha mutado la noción de producción. La noción de producción, con todas sus carencias, cuando nace, es una noción que recogía el proceso de obtención de bienes y servicios que servían para satisfacer las necesidades humanas. En la sociedad capitalista, esa noción de producción
se olvida de las necesidades humanas, es decir, no se pregunta por las necesidades humanas ni qué necesidades se mantienen, y directamente se olvida de lo que hace falta para poder construir los procesos de producción, porque solo mira la dimensión que crea valor en el mercado, que es el precio, ¿no? Como solamente miramos la dimensión que crea valor, que es el precio, como sociedad dejamos de preguntarnos por la actividad que sostiene ese crecimiento económico. Y se producen problemas como que de repente llamemos producción, por ejemplo, a la fabricación de bombas de racimo, y llamemos también producción al cultivo de trigo. Ambas producciones tienen una naturaleza radicalmente diferente desde el punto de vista de la satisfacción de las necesidades humanas. Pero como solamente se miden en euros, resulta que como sociedad dejamos de preguntarnos o dejamos de pensar qué hay detrás de esas producciones. Por eso, desde el poder económico y desde el poder político, para colarte cualquier cosa o para justificar cualquier tipo de política, lo que se usa constantemente es la idea de aumentar la producción, aumentar los puestos de trabajo y aumentar el crecimiento económico, dando por hecho que el que la economía crezca en sí mismo va directamente de la mano con la satisfacción de las necesidades. Nos encontramos ahora con que el Partido Popular está encantado porque habla de recuperación económica, de la recuperación, y sí, crecen las tasas del crecimiento, crece un poquito el Producto Interior Bruto, pero no disminuyen las variables que explican por qué la gente está precaria y está mal. Es decir, no tienen por qué ir compensadas, pero en la cabeza de la gente está completamente asumido, ¿no? Al reducir el concepto de valor al de precio, al reducir la producción a los excedentes monetarios sin preguntarnos por las necesidades que se satisfacen, lo que sucede es que los indicadores que manejamos no permiten discriminar entre lo que nos acaricia y lo que nos aplasta. Cualquier producción es buena en sí misma, sin preguntarnos a costa de qué se destruye por el camino y qué necesidades se sostienen, ¿no? Por eso, por ejemplo, el Producto Interior Bruto, como indicador del bienestar de economía y de riqueza, por ejemplo, no suma en el Producto Interior Bruto la salud de las personas, pero sí suma la enfermedad. Porque el negocio de la industria farmacéutica no es que las personas estén sanas, sino que estén enfermas, ¿no? O no suma la paz, entendida simplemente como ausencia de guerra, pero la guerra suma un montón. El terrorismo hace crecer el Producto Interior Bruto. Un río contaminado vale más que un río limpio. El trabajo que se realiza dentro de los hogares ni impacta en el Producto Interior Bruto. Y sin embargo es el indicador y el timón que utilizamos para conducir la economía. Luego ahí tenemos un problema serio, ¿no? Y esta reducción del concepto de precio al concepto de, digamos, del concepto de valor al concepto de precio ha ido también acompañado de una descafeinización o de una ramificación, digamos, de la noción de trabajo. En las sociedades preindustriales, y yo no voy a esencializar las sociedades preindustriales, que tenían montones de problemas y eran también igualmente patriarcales, pero digamos que la antropología de la familia recoge de una forma clara cómo en todas las economías llamadas domésticas, economías domésticas se refiere a la economía de la casa, pues, la producción de alimentos, el molino, cierta producción de ropa o de enseres. En esa economía no existía una separación tan clara entre lo que hoy se llama trabajo reproductivo y trabajo productivo. Existía la noción de labor, que era todo aquello que las personas hacían para relacionarse con la naturaleza y desde ahí obtener bienes y servicios que necesitaban, ¿no? Estaban segregados en términos entre hombres y mujeres, naturalmente, y eran injustos porque no eran modelos igualitarios, ¿no? Pero no existía una separación entre aquello que había que hacer para sostener los cuerpos y aquello que generaba pues, trabajos hacia afuera, ¿no? La civilización industrial rompe con todo eso y hace una separación estricta entre el mundo que llamamos productivo, que es el que tiene valor porque es el que se visibiliza en las cuentas económicas, y el mundo que pasa a denominarse reproductivo, pasa a denominarse reproductivo recientemente, porque durante mucho tiempo no tuvo ni nombre, son sus labores, ¿no? Entre ese otro mundo reproductivo que no tiene ningún tipo de reflejo en las cuentas del sistema.
Y eso ha marcado la idea de trabajo. Se le llama trabajo exclusivamente a lo que haces en la esfera mercantil. Y lo demás pasa a no tener ni nombre. De hecho, en la encuesta de población activa, una persona que está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, y 365 días al año para currar dentro del hogar, es considerada población inactiva. Es decir, se produce una tremenda separación entre un trabajo que es el valioso, que es el visible, que es el que justifica la organización de toda la sociedad, que es el trabajo asalariado, y todos los demás trabajos, los que se hacen en los hogares o los que se pueden hacer en el ámbito barrial o comunitario, que siendo imprescindibles no son trabajo. Y en nuestras sociedades tiene un papel fundamental, o sea, tiene una importancia fundamental, porque precisamente el trabajo asalariado ha sido el pivote sobre el que se ha construido todo el marco de derechos económicos y ciudadanos. Es decir, si tenemos derecho a protección en la vejez, si tenemos derecho a protección en un momento especialmente vulnerable como es el del desempleo, o si tenemos derecho a acceder a servicios públicos, es porque previamente hemos trabajado en la esfera asalariada. Y si no lo hemos hecho, no tenemos ese derecho. Es decir, que los derechos económicos, que son esenciales para poder tener derechos plenos, no los tenemos por ser personas, sino que los tenemos por haber participado en la esfera mercantil, y aquellas personas que no lo han hecho, si tienen posibilidad de llevar una vida decente en la vejez, es básicamente porque han tenido un vínculo con alguien que sí ha trabajado. El vínculo normalmente suele ser el del matrimonio, ¿no? Por tanto, nos encontramos con que, claro, el propio modelo generado plantea muchos problemas, ¿no? Y plantea más problemas, sobre todo en este marco en el que el estado de bienestar europeo compuesto después de la Segunda Guerra Mundial y que se mantuvo durante los 30 gloriosos es irreproducible, porque ya no hay la bonanza mineral de materiales y de energía que permita volver a regenerar ese modelo. Entonces, estamos abocados y abocadas a pensar otra forma de reorganizar esto, otra forma radicalmente diferente, ¿no? Y aquí, desde el ecofeminismo, lo que se viene a señalar es que la producción en términos mercantiles, la producción dentro de la lógica capitalista, pero también dentro de lo que fue la esfera del socialismo real, es una producción que tiene una dependencia previa, que es la producción de vida. Es decir, los bienes fondo que permiten sostener la economía son los procesos naturales y los cuerpos de las personas. Y es decir, esa producción de vida es una precondición necesaria para que pueda haber producción en términos mercantiles. Y esa ni se mira, ni se cuenta, se destruye y está en crisis. Por tanto, sin mirar el mundo material en toda su complejidad, y eso incluye la codependencia e interdependencia, vamos abocados a que cada vez más gente quede fuera del modelo, ¿no? Yo voy a plantear como simplemente 3 ámbitos de reflexión que tendríamos que tener y luego, si queréis, retomamos después, ¿no? O sea, plantearnos cómo reconstruir esto requiere hacernos 3 preguntas esenciales desde nuestro punto de vista. La primera sería: ¿qué necesidades son las que hay que satisfacer para todos y todas? Porque el capitalismo no habla de necesidades, habla de demandas, y solo puede demandar quien es solvente para demandar, pero necesidades tenemos todas. La segunda pregunta sería: ¿qué es lo que hace falta producir para satisfacer esas necesidades? Porque no todo lo que se produce permite satisfacer necesidades humanas. Hay muchas producciones que más bien las impiden. Y la tercera sería entonces: ¿cuáles son los trabajos socialmente necesarios? Porque aunque sea políticamente muy incorrecto decirlo en un momento en el que hay tanto paro, no todos los trabajos son socialmente necesarios. Hay trabajos que son socialmente indeseables, aunque las personas que trabajan en esos sectores obviamente tengan que tener procesos de transiciones justas. Pero hay sectores que tienen que cerrar, porque de no cerrar se impide la posibilidad de que las mayorías sociales puedan llevar vidas decentes. Y eso yo creo que también hay que ponerlo encima de la mesa y son debates que tenemos dentro, ¿no?
En definitiva, nos encontramos, y voy a utilizar un esquema que leí en un libro de una tipa que se llama Kay Ridworth, que a mí me gustó bastante. En definitiva, nos encontramos con que hay un techo ecológico que supuestamente no hubiéramos debido superar, aunque está superado. Pero por otro lado, tenemos un suelo mínimo de necesidades que, si no son cubiertas, no podemos vivir vidas que merezcan la pena vivirse. Entre ese suelo mínimo de necesidades y ese techo ecológico es donde es posible construir vida segura para todas las personas. Y ahí nos tenemos que mover, manejándonos con la resolución de las necesidades de todas las personas y los techos ecológicos que no se pueden superar. Ese es el marco de crear un metabolismo que pueda sostener la vida de la gente, ¿no? Y eso implica, sí o sí, el necesario decrecimiento de la esfera material de la economía. Hablo solo de la esfera material de la economía. Hay otras cosas que pueden crecer naturalmente, ¿no? Pero la esfera material de la economía va a decrecer, no es una opción ecologista, es que lo imponen los límites físicos del planeta. Y hay dos formas de decrecer. Una forma fascista, que es aquella en la cual quienes tienen poder económico, político y militar seguirán sosteniendo sus estilos de vida a costa de que cada vez más gente quede expulsada, que es lo que estamos viendo ahora. Y otra forma, que es apostar por un proceso de transición que requiere la construcción de mayorías sociales clarísimamente y que pase por disputar la hegemonía económica, disputar la hegemonía política y disputar, sobre todo, la hegemonía cultural, ¿no? Disputar la hegemonía económica, que parece a priori que es lo más difícil, pues curiosamente no es lo más difícil, porque hay generada propuesta en cantidades industriales, o sea, a nivel, en el entorno micro, en el entorno meso y en el entorno macro. O sea, propuestas de cómo reconvertir todo el mix energético, por ejemplo, del Estado español, la hay y está metida en cajones de ministerios y de despachos. Propuestas de cómo reconfigurar todo el modelo de transporte, que además podría generar más empleo. Propuestas para rehabilitar energéticamente los edificios, que podrían además recoger trabajo socialmente necesario del sector de la construcción. Propuesta para apostar por un modelo, en el Estado español todavía podría darse la vuelta y recuperar niveles importantes de soberanía alimentaria y no de dependencia exterior, un modelo de producir alimentos que no envenenen ni a las tierras ni a las personas, ¿no? Y luego todo el trabajo que tiene que ver con el cuidado de los cuerpos, que es un trabajo, vamos, ingente el que se puede desarrollar, ¿no? En mi opinión, tienen que existir unos servicios sociocomunitarios y servicios públicos de cuidado de forma clarísima, porque si queda reducido al entorno estrictamente de la familia, que es un entorno privado donde hay relaciones profundamente desiguales, las mujeres, muchas mujeres, no podrán cubrir el derecho a no cuidar, si no quieren cuidar a su padre, a su madre, porque las relaciones familiares, es que queda muy chungo decir que no quieres cuidar a tu madre, pero las relaciones familiares son muy complejas. Y hay mucha gente que está cuidando a las personas que las han maltratado. Y esa posibilidad pasa porque socialmente y desde el Estado y desde nos hagamos cargo del cuidado de los cuerpos vulnerables, ¿no? Bueno, pues digamos que en el ámbito de la disputa de la hegemonía económica, yo creo que es donde hay más propuesta, aunque sea más desconocida. No que haya una hoja de ruta diseñada, pero podría haber más elementos para poner encima de la mesa, ¿no? Claro, la disputa de la hegemonía económica, y ahí enlazamos con otras visiones políticas emancipadoras clásicas, pasa por una redistribución radical de la riqueza. Si no se puede hacer crecer la economía de límites físicos, la única forma de caminar a la justicia es repartir lo que hay. Y eso pasa por medidas fiscales, pasa por el reparto de la riqueza y pasa, en mi opinión, por abrir el melón del debate sobre la propiedad, que está absolutamente sacralizada. Y no hablo de la propiedad ligada al uso, de lo que usas, sino de la propiedad, ¿no? Y hay personas que tienen mucho más de lo que les corresponde y no hay forma de poder construir sociedades justas si no nos organizamos para ver cómo les quitamos lo que les sobra. Porque es que, o sea, por decirlo de una forma así un poco, ¿no? Entonces, a mí me parece que es clave. Esto requiere abordar la segunda de las disputas, que es la disputa de la hegemonía política. No me voy a entretener mucho, luego podemos compartir.
Lo único que quería decir es que desde mi punto de vista el asalto a las instituciones, que está muy bien, es decir, yo creo que es importante que llegue gente distinta a las instituciones, que ponga este tipo de cosas en el centro, es absolutamente insuficiente si no hay una mayoría articulada y organizada en el territorio que quiera y esté dispuesta a pelear estos cambios. O sea, porque la política institucional no es solamente una cuestión de agencia de la persona que llega, sino que hay todo un marco de procedimientos y de organizar la política que están condicionando, y desde mi punto de vista o se hace desobediencia dentro de la propia institución o hay muchas cosas que no pueden cambiar. Y para desobedecer institucionalmente hacen falta